Bienvenidos de regreso a la continuación del capítulo 4, el animal de pastoreo. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos quedamos en esta gráfica en donde explicábamos que el control del consumo voluntario es el equilibrio de estas tres fuerzas: del instinto de alimentación, que hace que el animal ingesta o coma, consuma más, es como un resorte que está jalando, y de la saciedad física, sobre todo en el trópico, que deja de comer por llenado, un llenado físico, ya no le cabe más en el rumen, y pues las limitaciones en el comportamiento del pasto y del animal. Del pasto sería baja relación hoja-tallo, o sea, mucho tallo y poca hoja, el tamaño de la mordida sería menor y el animal consumiría menos, o sea, baja la ingesta. O en el animal, que el animal se lastimado de las patas o de la mandíbula, entonces que consuma menos forraje debido a esas causas. Pero bueno, sigamos con el tema y ahora vamos a hablar de eficiencia en la conversión de alimentos. ¿Qué viene siendo esto? La conversión de alimentos se expresa en términos de la cantidad de consumo voluntario entre las cantidades de ganancia animal o producción de leche y viceversa. Ese término es más usado en animales confinados, realmente en animales en pastoreo. Por la dificultad de medir el consumo voluntario no es un término muy común, pero se usa mucho en animales confinados. Bueno, entonces viene siendo los kilos consumidos de forraje o del alimento entre los kilos producidos. Eso nos da la conversión alimenticia. Por ejemplo, en un animal confinado que ganara 1.7 kilos de peso diario y consuma 11 kilos de alimento diario, ¿cuál sería su conversión alimenticia? Tendríamos que dividir los kilos de consumo, que son 11, entre los producidos, que son 1.7, o sea, 11 entre 1.7. Y esto nos da 6.5, que viene siendo la conversión de alimento. ¿Y qué significa esto? Que por cada kilo de peso que produce, come 6.5 kilos de forraje. Es una manera de eficiencia. O sea, el animal necesita comer 6.5 kilos para producir 1 kilo de carne. La conversión alimenticia de los animales de granja más común es: el pez tiene de 1 a 1.5. O sea, come de 1 o 1.5 kilos para producir 1 kilo de carne. Las aves de 2 a 3 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. El cerdo de 4 a 5 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Y el torete de 6 a 0.8 es el menos eficiente de todo. Es el que tiene que consumir más para producir 1 kilo de carne, ya que entre menor es el número, es mayor la eficiencia. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Saquen su calculadora. Un animal que produzca 1.5 kilos de peso diario y que consuma 12 kilos, ¿cuál sería su conversión alimenticia? Tendríamos que medir 12 entre 1.5 y nos da 8. O sea, para producir 1 kilo de peso tiene que comer 8 kilos de alimento. Es menos eficiente que el ejemplo que tenemos ahí de 6.5. Y así podemos obtener cualquier conversión alimenticia que queramos teniendo los kilos consumidos entre los kilos producidos. En potrero es difícil obtener los kilos consumidos. De hecho, siempre lo estamos estimando con el 3% de peso vivo. Por eso no se usa mucho la conversión alimenticia. Pero en corral, en donde les dan cierta cantidad de alimento para ciertos animales y después checan si les sobra, le falta en el comedero, ellos sí pueden estimar con mucho más precisión los kilos consumidos y lo dividen entre los kilos producidos. O sea, lo que aumente de peso el animal, pues cuando lo pesan. Pero bueno, recuerden, yo prefiero animales en pastoreo porque son mucho más eficientes finalmente en términos económicos. Pongamos un ejemplo de la eficiencia en la conversión de alimentos de un animal en pastoreo. Digamos que el animal pesa 300 kilos y come 9 kilos, consume 9 kilos diarios. O sea, es una estimación, no lo podemos medir porque está en pastoreo. Y produzca 700 gramos diarios, o sea, 0.7 kilos.
Entonces, para obtener la conversión de alimentos, nosotros dividiríamos los 9 kilos entre 0.7 kilos y nos va a dar 12.9, o sea, casi 13. O sea, un animal consume casi 13 kilos para producir 1 kilo de peso. Aparentemente es una conversión alimenticia mucho menor. O sea, 6.5 viene siendo la mitad de 13. O sea, una conversión alimenticia del doble de ineficiente. Pero pongámosle precio. El consumo de alimento de este animal estabulado es mucho más caro que el consumo de alimento del animal en pastoreo. Entonces tiene una eficiencia en la conversión de alimentos mucho menor comparándola con la conversión de los animales estabulados. Pero claro, dependiendo también del manejo del productor en pastoreo, es mucho más eficiente en la rentabilidad, porque es forraje consumido de poco costo. Entonces también hay que ver esa expresión, no nada más la conversión de alimentos así, sino también en términos de eficiencia económica. Es lógico pensar que si se ve estabular algún animal, sería el más eficiente, o sea, tener peces, aves o cerdos. Y al rumiante, que es el menos eficiente de los animales de granja, es el que más tiene que comer para ganar 1 kilo de peso, entonces mejor dejémoslos en pastoreo, que así evolucionó, y dejémoslo que coma forraje de bajo costo para que sea más eficiente en términos económicos. Hablemos de los requerimientos y suplementos alimenticios. ¿Cómo suplementar el animal? Claro, siempre en pastoreo, en el potrero. Yo nunca recomiendo llevar los animales al corral para que coman, porque pierden tiempo de pastorear y gastan más energía caminando, y en fin, el animal debe estar en el potrero. Y se puede suplementar con bloques multinutricionales o cualquier suplemento en pastoreo, cualquier mezcla de alimento a base de maíz o sorgo, pasta de soya, melaza, minerales, sal, en fin, lo que nuestro nutriólogo o los que sepan nutrición podrán hacer un alimento balanceado. Pero en esta ocasión vamos a hablar de bloques multinutricionales. Bueno, tenemos que los pastos y forrajes tropicales constituyen el alimento más abundante y económico para los rumiantes. Por eso el animal debe estar bajo pastoreo. Sin embargo, estos pastos y forrajes contienen bajo contenido de proteína y alta cantidad de fibra, sobre todo en potreros mal manejados. El pasto ya hemos mencionado varias veces que no es un alimento balanceado y por lo tanto hay que suplementar. Una opción son los bloques multinutricionales, que suministran proteína, energía y minerales. Aquí tenemos un bloque nutricional comercial, aquí tenemos unos chiquizos, que es lo que vamos a ver en estas diapositivas. Veamos los requerimientos de vacas con diferentes producción de leche para ver la importancia de suplementar, pero recuerde, yo siempre hablo de suplementar en pastoreo. Una vaca que produzca 6 kilos por día de leche comparado con una que produzca 10 kilos por día de leche, pues requiere la de 6 kilos 996 gramos de proteína diaria comparada con los casi 1400 gramos que requiere una que produzca 10 kilos. De la misma manera, la que produce más va a requerir más energía neta de lactancia, que ya vimos en capítulos anteriores qué significa esto, y energía metabolizable, más calcio, fósforo, fibra neutra detergente, en fin. Esto es según las tablas de NRC, Nutrition Research Council, del año 2000. Entonces veamos la importancia de suplementar sobre todo a los animales que son más productivos. Bueno, hagamos un ejemplo. ¿Cuánto comería una vaca de 500 kilos y que tuviera una producción de 10 kilos por día? Esa vaca de 500 kilos come el 3% de su peso vivo, que son 15 kilos. Vamos a suponer que el pasto que está comiendo tiene 7% de proteína cruda, para este ejemplo. Entonces tenemos que los 15 kilos, que vienen siendo 15,000 gramos, por el 7%, hagan su regla de 3, que ya todos ustedes la saben hacer,
come 1050 gramos de proteína cruda por día y la vaca requiere casi 1400 gramos. O sea, le faltan 350 gramos de proteína cruda, que es lo que hay que suplementar en pastoreo con la ración o con el bloque nutricional que vamos a hacer. Este tipo de ejercicios y de análisis es lo que necesito que todos vayan haciendo, ¿no? Si la vaca diera 6 kilos de leche por su genética y estaría comiendo lo mismo, los 1050 gramos de proteína cruda, no habría que suplementar para sus requerimientos genéticos. Pero si diera 10 kilos, sí hay que suplementar. Bueno, otra manera de razonar sería, en el mismo ejemplo, que la vaca pese 500 kilos, esté comiendo un pasto de 7% de proteína, o sea, 1050 gramos diarios, y esta vaca con ese consumo de proteína, pues está produciendo 6 kilos por día, aunque su potencial genético sea de producir más leche. Pero si nosotros suplementamos cualquier suplemento, ya sea un bloque multinutricional o una ración que demos en pastoreo, y le completamos a comer 400 gramos más de proteína cruda con el suplemento, esta vaca llegaría a producir 10 kilos por día de leche. Ahora hagamos la cuenta económica. 4 litros a 5 por litro está dando 20 pesos más de dinero. Pero bueno, habría que quitarle el costo del suplemento. Supongamos, ustedes ya saben hacer estos cálculos, que para consumir 350 gramos, pues el animal está comiendo 1 kilo de suplemento que sea 35% de proteína. Eso daría 350 gramos de proteína. Y que ese suplemento nos costara 5 o 6 pesos. Entonces, nosotros invertimos 5 o 6 pesos en el animal, pero producimos 20 pesos más. O sea, tenemos una ganancia de 14 pesos gracias al suplemento. Este tipo de relaciones y de manejos hay que hacer para hacer nuestros ranchos rentables. Bueno, vamos a explicar qué son los bloques multinutricionales. Es más común en los ranchos que los animales den una mezcla de alimento a base de maíz o sorgo, soya, melaza, minerales. Pero bloques multinutricionales es otra herramienta que nada más vamos a mencionar para que la conozcan. Esta viene siendo una mezcla de alimentos para suplementar rumiantes alimentados con pastos tropicales, que son fibrosos, no son de muy buena calidad. El objetivo realmente de estos bloques es optimizar la actividad de los microorganismos del rumen, o sea, de las bacterias celulolíticas encargadas de la degradación de la fibra, porque son forrajes fibrosos. Así el animal digerirá más el pasto, tendrá mayor consumo voluntario, mayor balance total de nutrientes absorbidos y mayor GDP, o sea, ganancia diaria de peso para animales en engorda y mayor producción de leche para animales lecheros. En esta figura vemos la composición del bloque multinutricional. Tenemos que tiene entre 5 y 15% de proteína, que viene siendo este gajo o café, un 5 a 10% de nitrógeno no proteico, que viene siendo proteína no proteica a base de urea, un 10% de cementante, 5% o de 3 a 7% de fibra, una fuente de energía de 45 a 65%, que generalmente es melaza, o granos, maíz, sorgo, y minerales del 5 al 15%, que vienen siendo aquí en promedio pusieron 10%. Pero bueno, veamos los que nosotros usamos más comúnmente en el trópico. Pero antes de pasar a hacer nuestro bloque multinutricional, veamos unos testimonios y unos ejemplos en un foro donde están hablando de bloques multinutricionales. El productor menciona: señores foristas, reciban un cordial saludo de mi parte. Tengo varios años de experiencia en uso y preparación de los bloques multinutricionales en todas las categorías de bovinos, con diferentes proporciones, y los resultados han sido excelentes. Recomiendo el uso de bloque multinutricional para vacas en producción. Aquí vemos la liga por si quieren checar. Dice, él usa sal mineral 10%, cal, que es elemento cementante, 10%, azufre 3%, flor de azufre seguramente,
afrecho de maíz un 32%, que podría ser barredura de maíz, que es muy económico, ¿no? O maíz molido, o sorgo, melaza 35% y urea un 10%. Este es un ejemplo y un testimonio de un productor que usa los bloques multinutricionales y que los recomienda ampliamente. Bueno, ¿cuáles son las materias primas empleadas en la elaboración de un bloque nutricional? Siempre hay que aprovechar los costos de oportunidad de las materias primas empleadas, o sea, lo que esté más barato, lo que haya en la región, no gastar mucho dinero para que el rancho sea rentable. No se puede hablar de una receta particular de bloques multinutricionales, porque las materias primas disponibles varían de manera estacional y con la ubicación geográfica, dependiendo de dónde estemos. Ejemplo de ingredientes en el orden de mezclado, que es muy importante en el orden de mezclado, es el siguiente. Vamos a hacer un bloque nutricional con 50% de melaza, o podría ser 40%, urea 10%, sal mineral 5%, sal común 5%, maíz o sorgo, que sería de 20 a 30%, o sea, si usamos 50% de melaza, usaríamos 20% de maíz o sorgo, o si usamos 40% de melaza, usaríamos 30% de maíz o sorgo. Cal como el elemento cementante, yo trato de no usar cemento porque tiene algo de cantidades de plomo y puede ser tóxico para el ganado. Y guías de pasto para darle amarre, para que quede más firme el bloque nutricional, que también es optativo. Entonces vamos a explicar cómo lo hacemos. Primero hay que insistir que hay que pesar los ingredientes, no debe ser al tanteo. Aquí estamos pesando la melaza con alumnos ahí de la facultad. Entonces el primer orden que se tiene que poner las cosas, que es muy importante, es la melaza, que es la base que va a recibir todos los ingredientes. Digamos, 50 kilos para hacer 100 kilos. Hay que ponerla en un tambo. Podemos agarrarla con la mano, no hay problema porque nada de lo que estamos usando es tóxico. Recuerden que nosotros no usamos agroquímicos en la agricultura orgánica. Después sigue la urea, que debe ser el primer ingrediente después de la melaza, porque es muy importante que se mezcle bien. Esta urea podría ser tóxica para el ganado si no tiene una fuente de energía, porque no podría convertirlo a proteína y entonces la urea se va a la sangre y el animal puede morir. Entonces es muy importante que la urea quede bien mezclada, por eso la ponemos al primero, para asegurar que quede bien mezclada la urea. No se deben preocupar, o sea, yo jamás he tenido un problema de toxicidad en el rancho, pero mal hecho podría haber un problema de toxicidad si el animal come demasiada urea. Entonces se pone en el tambo en primer lugar para empezar a mezclar y quede bien disuelta con la melaza. Después sigue la sal mineral, porque nos interesa que quede también bien mezclada para que el animal consuma la misma cantidad de fósforo y calcio que estamos poniendo en la sal mineral. Esta sal en particular se llama Fertimax 12%, que tiene 12% de fósforo y 14% de calcio. Y obviamente también magnesio, sodio, azufre, manganeso y otros micronutrientes. Aquí la estamos echando, ya la urea está bien mezclada. Una opción también es mezclar la urea con la sal mineral en seco y después echarlo todo bien, pero asegurarse que quede bien mezclado. Enfatizo, que mezcle bien. Después sigue la sal común. Esta ya no es tóxica ni nada, pero bueno, queremos que los animales coman todos cierto porcentaje de sal común. Entonces hay que pesar y mezclar bien todos los ingredientes. Me insisto en esto, no al tanteo. Ahorita vamos a ver las cantidades que usamos en este ejemplo. Aquí estamos poniendo la sal. Después sigue el sorgo, ya es el quinto ingrediente que ponemos. Tampoco es tóxico para nada, pero queremos que quede bien mezclado. Aquí lo estamos mezclando. Con la mano puede ser, este es sorgo molido, obviamente, porque el entero pues, lo digieren menos. Y que quede bien lleno de melaza y que quede bien uniforme la mezcla, ¿no? E insisto otra vez, pese y mezcle bien todos los ingredientes. Y finalmente el último, que es el elemento cementante, el que va a hacer duro el bloque, que en este caso usamos cal, que es muchísimo menos problemático y no tiene plomo como el caso del cemento, ¿no?
Revolvemos bien todos los ingredientes. Aquí los estamos revolviendo. Y finalmente vaciamos toda esta mezcla bien mezclada, válgase la redundancia, en un bote de 20 litros, que nótese cómo pusimos hojas de plátano para que no se pegue el bloque en la cubeta. Podríamos haber usado una bolsa de plástico, pero después hay que quitarle la bolsa de plástico al bloque nutricional. Y de esta manera no, se la damos con todo de hoja y el animal no importa si se come algo de hoja, pero obviamente no podríamos dejarle nada de plástico. Bueno, las siguientes que usamos son las siguientes en este trabajo. 50% de melaza, 10% de urea, 5% de sal mineral, 5% de sal, maíz o sorgo 20%, cal o cemento, que yo no recomiendo usar cemento, 10% de cal, nos da un 100%. Y inclusive este es el orden de mezclado para insistir. El precio de la melaza hay que actualizar quizá y ver en otros países, pero bueno, está a 2.50 pues el kilo en este momento, 6.16 la urea, 14 los minerales, 2.08 la sal, 4.4 pesos el kilo de sorgo, 1.76 la cal, y en fin. Esto me va a dar un costo por kilo de 3.73 pesos. Es lo que me está costando mi bloque nutricional por kilo. Ahora, como hicimos 20 kilos, entonces pusimos 10 kilos de melaza, o sea, el 50%, 2 kilos de urea, o sea, el 10%, y así, 1 kilo de minerales, 1 de sal, 4 kilos de sorgo, que puede haber sido maíz, dependiendo de los costos, 2 kilos de cal, y nos da 20 kilos el total de la mezcla. Y recuerden, hay que pesar bien para que salgan los datos precisos. Bueno, vamos a ver qué contenido de proteína cruda aportan cada ingrediente. Tenemos que la melaza aporta el 4%, que el maíz o sorgo, en este caso sorgo, aporta el 8.5% de proteína cruda, o sea, por cada 100 kilos de sorgo hay 8.5 kilos de proteína cruda. Y me salté la urea porque es un caso muy interesante. Han de ustedes pensar cómo algo puede aportar más del 100%. Bueno, las bacterias del rumen transforman el nitrógeno no proteico, que en este caso es la urea, que tiene 46% de nitrógeno, a proteína cruda. Claro, necesita tener energía, si no, por eso es tóxico. Entonces, ¿cuánto tiene de nitrógeno la urea? 46%, que ya también vimos en el capítulo del suelo. Y ya también hemos visto la relación que 100% de proteína cruda son 16% de nitrógeno. Es una constante que ustedes deben saber. Entonces, 46% de nitrógeno, ¿cuánta proteína cruda es? Hacen su regla de 3, háganla en papel, y sale que hay que multiplicar 46 por 100 entre 16 y nos da 287.5. O sea, efectivamente, 100 gramos, digamos, de urea nos va a dar 287.5 gramos de proteína cruda. O sea, más del 100% gracias a las bacterias celulíticas y a la energía de la melaza y del sorgo, que es otra fuente de energía. Bueno, ahora vamos a ver el porcentaje de proteína cruda. Si la melaza tiene 4% de proteína cruda y se usó 50%, entonces 4 por 50 entre 100 da 2. O sea, la melaza en porcentaje aporta 2%. La urea aporta el 29% de la proteína cruda en el bloque nutricional, porque se usó el 10% de 287.5 y realmente viene siendo 28.75, pero se redondeó a 29%. Minerales y sal no aportan nada de proteína cruda. El sorgo va a aportar el 8.5% de 20, que viene siendo 2%, también está redondeado. Entonces tenemos que finalmente nuestro bloque nutricional en porcentaje tiene 32% de proteína cruda. Entonces, si nosotros vamos a dar 500 gramos diario por vaca del bloque nutricional, esto es, si damos 20 kilos tendríamos que tener 40 vacas y cada vaca va a comer medio kilo, 500 gramos. Esa es nuestra meta, digamos.
El animal en 500 gramos de consumo del bloque está consumiendo 250 gramos de melaza, porque es el 50%. El 50% de 500 es 250. El animal está comiendo en 500 gramos 50 gramos de urea diario, o sea, un 10% de 500 gramos. Y así, está comiendo 25 gramos de minerales, 25 gramos de sal, en total come 50 gramos entre minerales y sal, 100 gramos de sorgo, 50 gramos de cal, para tener un total de 500 gramos. Bueno, ahora veamos cuánto aporta de proteína cruda en gramos a cada animal. Si el animal está comiendo 250 gramos de melaza y tiene 4% de proteína cruda, entonces está comiendo 10 gramos de proteína cruda de la melaza. Come 50 gramos de urea, que tiene 287.5% de proteína cruda, esto da 143.8 gramos de proteína cruda de la urea. Las minerales y sal no tienen nada de proteína cruda. Come 100 gramos de sorgo, que tiene 8.5%, pues ahí es directa la conversión, come 8.5 gramos de proteína cruda, 0% de la cal. Entonces tenemos que el animal come 162.3 gramos de proteína cruda al comer 500 gramos de bloque multinutricional, que tiene 32%. Si nosotros multiplicamos 32% por 500, realmente va a dar 160 gramos, porque aquí están aproximadas las cantidades, pero es alrededor de 160, 162 gramos lo que adicionamos de proteína cruda con esta mezcla. Y obviamente también energía, la energía de la melaza, energía del sorgo. Entonces es una buena manera de suplementar a los animales en pastoreo, porque además es a través de todo el día. Cuando le damos un concentrado, probablemente se lo comen en poco periodo de tiempo, digamos en una hora, y ya durante el día baja el contenido de proteína y de energía en el rumen. Pero cuando es en un bloque nutricional, esa es la gran ventaja que tiene, que todo el día se la pasa lamiendo, a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 5, a las 7, se la pasa lamiendo. Entonces su contenido de proteína o de nitrógeno en el rumen y de energía es alto y hace una mejor digestión y tenemos mucho mejor eficiencia y buena producción por animal, suplementando estos 162 gramos de proteína, pero a través de todo el día, en lugar de nada más en una hora, digamos, a las 12 del día. Ahora, otra vez voy a tocar el tema de suplementación con leguminosas, ya sea solas en un banco de proteína, un área compacta donde las metemos 2 o 3 horas a pastorear, o asociadas con el potrero, que es un poquito más difícil el manejo porque son plantas C3 con C4, como ya mencionamos anteriormente, pero es una excelente manera de suplementar a los animales en pastoreo y de una manera mucho más económica. Bueno, tenemos que las leguminosas son plantas C3, tienen menos fibra, por lo que son más digestibles, tienen alta proteína, porque fijan nitrógeno del aire, pero tienen un problemita, tienen fotorrespiración, o sea, son menos productivas que los pastos C4, que los pastos tropicales. Sin embargo, esta es una estrategia, que es silvopastoril, que tiene que ser utilizada para que la ganadería sea sostenible, ya que alimenta mejor al ganado y no usa fertilizantes químicos en conjunto con un sistema intensivo de pastoreo. Entonces es una buena alternativa la suplementación con leguminosas para ahorrarnos los costos de comprar alimento y de hacer ya sea bloques multinutricionales o suplementos. De esta manera, usando leguminosas en sistemas silvopastoriles, se puede revertir el grave deterioro que las actividades agropecuarias han traído al ecosistema y han causado extensas áreas degradadas por los acelerados procesos de erosión e infertilidad del suelo, debido al manejo extensivo e inadecuado del pastoreo y uso excesivo de agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Entonces tenemos que usar sistemas silvopastoriles, pueden revertir el grave deterioro al medio ambiente o al cambio climático, debido a que vamos a dejar usar fertilizantes químicos e insecticidas. ¿Cuáles son los beneficios de los sistemas silvopastoriles? Pues son obvios, ¿no? Pero esos sistemas aportan a la ganadería fuentes de forraje más digestibles con alto valor proteico, como son las leguminosas,
durante cualquier época del año, porque la pastorean durante todo el año. Sin embargo, un beneficio quizá más importante es la fijación de nitrógeno atmosférico, que sustituye la aplicación de fertilizantes nitrogenados químicos que tanto dañan al medio ambiente cuando se produce y cuando se utiliza. ¿Por qué dijo cuando se producen? Vamos a ver un poquito de cultura e historia, ¿no? La producción de urea se produce con amoníaco, NH3, el cual el químico alemán Fritz Haber descubrió su proceso industrial en 1909. Y digo proceso industrial porque se descubrió mucho antes, pero no se podía producir industrialmente. Este proceso fue patentado por la compañía BASF, una compañía de productos químicos, en 1910, quien empezaron a producirlo a gran escala en 1913 por el científico Carl Bosch. Por eso se llama el proceso Haber-Bosch. Este proceso usa nitrógeno del aire, que acuérdense que el aire es 78-79% de nitrógeno, e hidrógeno de hidrocarburos, siendo el gas natural, que es el CH4, un carbono con 4 hidrógenos, el más común. Y el proceso requiere muy alta presión, alrededor de 200 kilos por centímetro cuadrado de presión o 3.000 libras por pulgada cuadrada, PSI. Recuerden que una llanta de un automóvil lleva 30-40 libras. Bueno, aquí se requieren 3.000 libras, o sea, mucha presión y muy alta temperatura, alrededor de 500 grados centígrados. O sea, es un proceso que cuesta mucho energéticamente, ¿no? Que obviamente para poder usarlo tenemos que usar mucho petróleo o gasolina fósil, que cada día son más escasos, porque cada día se produce menos petróleo en el mundo. O sea, en un momento te tendrá que acabar. Y además contamina el medio ambiente con CO2 y nitratos, el uso de la urea. El CO2 por el petróleo para hacerlo, y del gas natural para producirlo, y nitratos por la contaminación al medio ambiente. Una unidad de nitrógeno requiere aproximadamente 1.5 litros de combustible fósil para producirse. Nada más vean lo costoso que es esta producción de urea, que es muy utilizada en todo el mundo. Desafortunadamente, este fertilizante, como la urea, que es la base de todos los fertilizantes nitrogenados, se pueden ser usados como explosivos. Este mismo científico, Fritz Haber, también es recordado por su contribución científica en el desarrollo de armas químicas, como es el atentado que hubo en un edificio federal en Oklahoma City, en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, en donde el 19 de abril de 1995 un camión bomba con bombas caseras hechos a base de fertilizantes nitrogenados voló este edificio, hizo un gran daño. Entonces decíamos que en 1995 hubo una gran explosión de una bomba a base de nitrato de amonio. También se produce a base de amoníaco, de NH3. La misma investigación que hicieron el científico Fritz Haber. Los efectos de la explosión se sintieron hasta una distancia de 48 kilómetros. Chequen en internet, hay mucha información en internet acerca de este atentado. La explosión destruyó o dañó 324 edificios en un radio de 16 manzanas. Destruyó o quemó 86 coches y destrozó los vidrios de 258 edificios cercanos, causando un estimado de al menos 652 millones de dólares en daños. Fíjense nada más lo que puede hacer un fertilizante nitrogenado. Por eso es mejor sembrar árboles que tienen muchos beneficios, como recuperación de los suelos, incrementar la disponibilidad de alimento en la época de estiaje y alimento de muy buena calidad si son leguminosas, reforestación para la captura de CO2 y evitar la erosión. A lo largo de los ríos debería haber árboles sembrados, 50 metros cuando menos de árboles de cada lado del río para evitar la erosión y que no se ensorben los ríos. Aumentar la productividad vegetal y animal al haber un mejor microclima y producción de follaje. Proporcionar sombra al animal y evitar tenga que caminar grandes extensiones reduciendo la energía para mantenimiento. O sea, le damos sombra, confort al animal. Asegurar la sostenibilidad a través de la intensificación apropiada en el uso de la tierra. Crear un mejor microclima reduciendo los efectos perjudiciales del sol, el viento y la lluvia. Y
minimizar la escorrentía al agua y aumentar su utilización. O sea, el agua que lleva en un terreno no debería salirse del terreno, todo debería percolarse y quedarse en el terreno, pero como no tenemos cobertura vegetal y como ya casi no tenemos árbol, corre el agua por las laderas y se va al terreno del vecino y pasa el terreno del vecino hasta que finalmente llega a los ríos y ensolva los ríos con la tierra que va arrastrando. O sea, todos estos efectos tan detrimentales al medio ambiente se pueden mejorar sembrando árboles. En la actualidad, el uso de alimentos concentrados comerciales para su producción de los alimentos tiene un alto costo. ¿Será rentable? Las engordas estabuladas no son rentables. Por eso las engordas pequeñas han dejado de existir, ya casi no hay. Las únicas que quedan son las engordas grandes que realmente están ganando dinero porque son los dueños del rastro, los dueños de la comercialización, el deshuese, exportan a Japón, en fin, ganan en los otros procesos productivos, pero no en la engorda en sí. Por esta razón, el uso de leguminosas con potencial de producción de biomasa y buen valor nutritivo representa una alternativa práctica y económica para incrementar la productividad en las empresas ganaderas. Hay muchas especies disponibles de leguminosas, entre las más comunes, ya las mencioné en el capítulo de plantas: guaje, cocuito, palo de sol, que es la gliricidia, clitoria o alfalfa tropical como se le llame, o conchita azul, clitoria ternatea, kutzú, cacahuate forrajero, arachis pintoi, pega pega, que viene siendo un desmodium, pica pica mansa, mucuna, pruriens, otras fijadoras de nitrógeno no leguminosas como es ililite o aliso. En fin, hay muchas plantas que podemos utilizar para mejorar nuestros sistemas de pastoreo, sean silvopastoriles, y tener mayor productividad y beneficios al medio ambiente. Aquí tenemos ejemplo de lo que acabamos de mencionar, como es la leucaena. Es un potrero, un banco de proteína en el rancho de la Posta Zootécnica Torreón Moreno de la Universidad Veracruzana. Se pastorea como banco de proteína 2 horas diarias para las vacas lecheras. Vamos a ver algunos comentarios que salieron publicados en el periódico que están relacionados con Tetémica. Aquí decía Carlos Díaz Gutiérrez que la crisis que vive la ganadería derivada del alza de los precios de los granos e insumos para la producción y la caída de los precios del ganado está empujando a los productores a plantar árboles con alto valor comercial y adoptar estrategias silvopastoriles como una alternativa de diversificación en los ranchos. Él es expresidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas. Aquí vemos la leucaena con ganado, aquí vemos también leucaena. Sigue la nota periodística. Dice: al establecer cultivos asociados sin necesidad de echar mano al grano, usando leguminosas como leucaena, clitoria o huizachillo, nos arrojan grandes beneficios económicos al producir animales de hasta 400 kilos en 26 meses, porque aportan el 20% de la proteína en las dietas del ganado, o sea, estas leguminosas, con aumentos de hasta 1 kilo diario, cuando el promedio es de 400 gramos, añadió. Quizás sea mucho 1 kilo diario, podría ser 800, 900 gramos, pero definitivamente es un buen aporte de proteína y baja los costos y el rancho va a ser mucho más productivo. Aquí tenemos otras fotos de guineas con leucaena o estrella con leucaena y los animales pastoreándola. El cocuito o palo de sol, que es la Gliricidia sepium, es otra opción de árbol de leguminosa para cercas vivas, que ya se había mencionado anteriormente. Lo consume bien el animal bovino y los borregos. La clitoria o conchita azul, aquí vemos los animales pastoreando, esto es como un banco de proteína. Tenemos el cacahuate forrajero, asociado con una gramínea, estas florecitas amarillas es el cacahuate, estos becerros pastoreándolo. Otra leguminosa que se puede usar mucho en los trópicos es el kutzú, su nombre científico es Spororia fascioloides. Fíjense la nota donde dice, la peste verde kutzú, menciona, es apenas una planta de la familia de las fabáceas, que quiere decir de las leguminosas, introducida en la costa sureste de los Estados Unidos y originaria de bosques en algunas regiones asiáticas de China y Japón, pero los efectos de su expansión en pocos años resultaron devastadores. Aquí está la liga en internet por si quieren checar. Miren la agresividad de esta leguminosa que se trepa a los árboles y se sube a los árboles. Entonces los gringos lo están tomando como una peste verde, ¿no? Realmente déjense de cosas, metan los animales de pastoreo. Aquí podrían estar animales pastoreando, es una excelente alimento y
el ganado obviamente controla la leguminosa para que no se suba a los árboles, ¿no? Esto es una opción. Qué bueno que sea tan agresiva que la consideren una peste verde. Quiere decir que es muy buena en su producción y en su crecimiento, ¿no? También tenemos pega-pega, ya habíamos mencionado antes, es un desmodio. Aquí está en el potrero, es el que se nos pega en los pantalones cuando vamos a un rancho, salimos y tenemos unas vainas que son estas, porque tienen como ganchitos que se pegan en los pantalones. O el hilite o aliso, Alnus acuminata, que es otro árbol, no es leguminosa, pero sí es fijadora de nitrógeno. Claro, son de climas templados, generalmente está asociado con plastos de clima templado, ¿no? Pero es un árbol fijador de nitrógeno. El pica mansa, la Mucuna pruriens, como mejorador de suelo. Este es un bejuco valioso y bien conocido por los campesinos del sur de Veracruz, porque como muchos saben, puede proporcionar abono al cultivo de maíz o abono verde. Aquí vemos en el maíz cómo se está trepado la mucuna, que finalmente va a tirar sus hojas porque son anuales o bianuales y fertiliza el terreno. Esta es una plantación de cerdo con pica mansa para fertilizar. Es un abono verde que finalmente se va a secar y va a dejar toda la hoja ahí para que se convierta en nutrientes, en humus para los árboles. Es muy semejante con la pica brava, pero no tiene ajuate, o sea, no pica. En la región también se le conoce como Nescafé, porque se puede usar como café o pinole. Es originaria de China y la India. Es más, muchas literatura hay, si quieren busquen en internet, que es afrodisíaca y que tiene muchas hormonas, y en fin, es una planta muy benéfica para la ganadería y para la gente en general. Aquí tenemos sistemas silvopastoriles con árboles maderables, estos no fijan nitrógeno, aunque hay muchas bacterias fijadoras de nitrógeno que no están asociadas con las plantas, ¿no? Veamos el microclima que se produce. Claro, como quiera hay una época de seca donde los árboles tiran las hojas, pero bueno, el ganado come las hojas que caen del animal, sobre todo el de la melina, les encanta la hoja de la melina y la flor de la melina, que es en la época de febrero, marzo, abril, que la está tirando, entonces el animal se la devora. Entonces son sistemas silvopastoriles que ayudan mucho también al medio ambiente, a evitar la erosión y el cambio climático. Y finalmente vamos a ver la suplementación en crías, el sistema de crib feeding, que vendría siendo la traducción literaria, suplementación arrastrándose, como vamos a ver una foto en la diapositiva que sigue, como el animal se arrastra para entrar o para salir. Pero bueno, se conoce como crib feeding, aunque es una palabra inglesa, así se dice, ¿no? Es una práctica común de suplementación de las crías al pie de la madre. Obviamente eso es cuando es vaca cría, no hay ordeña. Como vemos aquí, son unos corralitos pequeños donde puede entrar la cría arrastrándose, por eso se llama crib feeding, a comer el suplemento que está adentro. La madre no puede entrar, o sea, ella no come suplemento. Aquí vemos la calidad de los becerros que hay, gordos y bien desarrollados gracias a buen pastoreo, sistema intensivo de pastoreo y sistema de alimentación de crib feeding. Este sistema nos permite disminuir el consumo de leche materna y con eso logramos una recuperación de la madre o podemos adelantar el destete. O sea, la vaca se preña más rápido porque tienen buena condición física y vemos que es un sistema muy simple, simplemente para que los animales entren a comer aquí. Este está techado, este por ejemplo podrían techarlo pero pues no tiene el techo, para que sobre todo el forraje no se moje en la época de lluvias, porque se da durante todo el año. La aplicación del crib feeding es sencilla y no necesita de las instalaciones costosas. Vemos, esto es muy simple. Aquí pues la vaca no puede entrar, entra los becerros pequeños a comer y la vaca no puede entrar, como vemos aquí. Aquí fíjate cómo se está arrastrando este animal, porque aquí todavía tiene una línea para que no entren becerros más grandes, que pusieron aquí un fierro. Entonces nada más los que pueden entrar, ya los que no pueden entrar porque su tamaño es mayor, ya que no coman crib feeding, que no coman alimento, que coman puro pasto. Este lo puse porque aunque ya se acabaron el alimento, pero bueno, tiene llantas porque es en un sistema de pastoreo intensivo donde diario mueven el crib feeding a otro potrero. Se lo pegan al tractor y jalan el crib feeding con las llantas que está jalándolo el tractor, ¿no? Entonces, algo interesante, ¿no? También funciona el crib feeding en pastoreo intensivo, pero con vaca cría. Se les proporciona pequeña cantidad de alimentos, unos 50 a 100 gramos por día de buena calidad. Aquí vemos otro crib feeding para borregos. Como ven, aquí no pueden entrar, más pueden entrar por estas puertecitas pequeñas y con esa tabla hasta
limitan que entre cierta cantidad de borregos. Si quieren que entre borregos nada más chiquitos, bajan la tablita para que ya no puedan entrar los borregos que son más grandes. Tiene su techo, aquí pusieron estos palos para que no se vuele el techo, y en fin, son sistemas sencillos que pueden mucho aumentar la producción de vaca cría en el trópico, y repito, se pueden usar en sistemas intensivos moviendo la instalación de green feeding a diferentes potreros. Bueno, este es el fin del capítulo 4. Nos vemos posteriormente en el siguiente capítulo 5. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de pastoreo y administración pecuaria. Hasta luego.